Son las 9 de la mañana y 32 minutos. Habitualmente el primer año de gobierno es un año muy conflictivo en materia laboral, es el año en que se elabora el presupuesto para el quinquenio y por lo tanto generalmente es un año de muchos conflictos, muchas negociaciones, muchas conversaciones, porque ahí se define la suerte de muchos temas en materia laboral y particularmente en materia presupuestaria y salarial. Pero este fin de año, del último año de gobierno, también se presenta con algunos conflictos importantes y que en algunos casos tienen al Poder Ejecutivo con cierto grado de preocupación. Es el caso, por ejemplo, del conflicto con el Poder Judicial, jueces y funcionarios del Poder Judicial, a los que se suma además los funcionarios del registro civil en este fin de año, porque además es un sector que su actividad no normal, por llamarlo de alguna manera, o anormal, afecta a muchos otros sectores de la vida del país, ¿no? Está con nosotros el ministro José Bayardi, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Usted esperaba un fin de año con estas características? No, a decir verdad no lo esperaba tan movido desde el punto de vista de la problemática gremial o sindical o de los reclamos, ¿no? Si bien de todos modos con el último informe de conflictividad laboral que hace la Universidad Católica, estamos por debajo de lo que pudo haber sido la conflictividad en octubre del año pasado, ¿no? Pero hay que ver que en octubre del año pasado teníamos en curso todavía lo que tenía que ver la quinta ronda de Consejo de Salarios, ¿no? Claro. Y cuando hay ronda de Consejo de Salarios, o como cuando usted decía en la introducción, hay ley de presupuesto o las leyes de ajuste presupuestales y de rendición de cuentas, siempre hay un fenómeno incremental de lo que es las movilizaciones sindicales o las demandas gremiales, ¿no? Pero es cierto que en este momento hay unos cuantos conflictos que en curso que el Ministerio sigue cada uno de ellos, ¿no? ¿Y qué explicación le encuentra a usted a este momento de conflictividad? A ver, tendríamos que separar de alguna manera, concentrémonos en el tema de registros, bien, en el tema judicial y en el tema del registro civil, que tienen un mismo patrón, diríamos, de desenlace, ¿no? Sí. Que es el reclamo por los haberes que se consideran impagos a la luz de la norma presupuestal del 2010, que entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2011, y que determinó, o que determinaba, o que pretendía determinar un incremento salarial para los ministros de Estado, o sea, para ministros y sus secretarios del Poder Ejecutivo. En ese sentido, esa norma se aprobó. Era claro que el espíritu fue informado así en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de cada una de las cámaras, que se estaba incrementando el salario o equiparando el salario de los ministros de Estado y sus secretarios a los de los legisladores. El de ministros legisladores, el de su secretario 10% por debajo. Ese fue el objetivo con el que se generó la norma y se fundamentó la norma en las comisiones de Hacienda y Presupuesto en el 2010, ¿de acuerdo? Y nadie en aquel momento puso observaciones ni al contenido de la norma, ni ninguno de los otros poderes del Estado, ni el Poder Judicial, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Corte Electoral, plantearon que esa norma, que estaba contenida en el presupuesto, implicaba un aumento salarial para sus respectivos ámbitos de gestión, y que lo que estaba contenido en el presupuesto, porque en el presupuesto, para que se entienda, está lo que llama el articulado y están los anexos, ¿no? Claro. Y en los anexos figura cuántos son las partidas salariales o las partidas para remuneraciones que están contenidas en el rubro cero. Ninguno de esos ámbitos en ese momento, ni la Suprema Corte o el Poder Judicial, cuando comparece la Suprema Corte como autoridad administrativa, ni el Tribunal de Cuentas, ni la Corte Electoral plantearon que esa norma llevaba a que se tuvieran que incrementar el rubro salarial o rubro cero. Ministro, ¿le correspondía a esas partes hacer esas observaciones o al propio Poder Ejecutivo, que tiene su equipo legal, determinar qué implicancia tiene aprobar una ley de estas características? No, a ver, el Poder Ejecutivo fue y fundamentó que lo que tenía era un incremento en las planillas, en los anexos, lo que había era un
incremento del rubro cero en el marco del Poder Ejecutivo para hacer frente al pago del incremento que se pretendía dar a los ministros de Estado. Pero desconoció que existía una vinculación entre ese aumento y otros aumentos que se desataban. Lo que no tuvo presente en todo caso era desligar a texto expreso, ¿está bien?, el tema de la ligazón que por otras normas anteriores pudiera haber existido respecto a el tema de los enganches que se daban en otras áreas. Claro. Lo que yo digo es que cuando uno comparece como jerarca administrativo en este caso del Poder Judicial, un poder del Estado, o como jerarca de otros ámbitos como la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas o todos los que pudieran sentir que estaban ligados, tendría que haber previsto y planteado, no previsto, planteado, miren que a nosotros no nos alcanza lo que está previsto en los anexos como fondos año a año para pagar remuneraciones, porque nosotros con esa norma tenemos tal o cual incremento. Entonces había que haber, dos cosas. Uno, que las jerarquías administrativas de cada uno de los lados, obvio que sus financieros contables le van a decir, mire que esto desencadena tal o cual movilidad de salario que no nos da el dinero para pagarlo, punto uno. Y en todo caso el Poder Ejecutivo, más allá que expresó en las comisiones de presupuesto cuál era el objetivo que pretendía con la norma, debería haber desenganchado a texto expreso, claro, ¿está bien?, y derogado todo lo que podía haber sido ligaciones anteriores. Podía haber dicho, por ejemplo... ¿Por qué no lo hizo en ese momento? ¿Para evitar un conflicto? No, porque ya estaba planteado así. O sea, el Poder Ejecutivo no escondió que solo le estaba dando el incremento a los ministros de Estado. A los ministros de Estado, ahora alguien puede decir todos somos ministros de Estado, que le estaba dando solo a los ministros del Poder Ejecutivo. Sí. No lo escondió, lo fundamentó, uno ve las actas y eso es lo que se dice. ¿Está bien? Entonces, el Poder Ejecutivo hizo una lectura, a estar por los fallos judiciales después eventualmente equivocada, de que eso alcanzaba solo para desligarlo. Tenía que haber dicho, bueno, fíjase el salario que en aquel momento cobraban los ministros de Estado, ¿no? He hecho la equiparación, transfórmase en X cantidad de bases de prestaciones contributivas, ¿está bien?, para poner una unidad monetaria a cuantificar. Este monto será el que regule todos los vínculos anteriores que se pudieran tener para fijación de salario con el ministro de Estado, y deslígase el del ministro de Estado a las cadenas de ligazón salariales que pudieran existir en el pasado. Claro, pero eso en ese momento hubiese generado un conflicto, seguramente. No, pero, a ver, no puede haber generado ningún conflicto, pero les decía razón, de que todos sabían que le estaban dando, porque está fundamentado así en las actas, cuando compareció el Ministerio de Economía, cuando compareció la OPP, de que esto era solo un incremento para los ministros de Estado. Y los que saben de presupuesto, porque en todas las unidades saben de presupuesto, y hay legisladores que también profundizan en el tema del presupuesto, en los anexos, cuando viene planilla de remuneraciones para las distintas unidades, saben que había una remuneración incorporada para los ministros de Estado, que se cuantificaba, porque eso hay que transformarlo en todos los pagos que hace hacer con respecto al salario a fin de año, y no estaba en las otras planillas cuantificado. Eso, ¿me explico? Está bien, pero los funcionarios del Poder Judicial tenían un derecho adquirido. No hay derecho adquirido en eso. El derecho adquirido en realidad cambia cuando hay una norma que fija las condiciones. Pero no hubieran perdido el derecho adquirido a seguir incrementando sus salarios si hubiéramos tomado una base de prestaciones X cantidad, 20, 30, 40, no sé, una equiparación, a que el salario en ese momento se transformaba en una base de prestación contributiva que se iba a incrementar con los aumentos salariales que se le dieran a cada uno de los sectores, y hubiera quedado estabilizado el monto a regular las retribuciones de cada uno de los sectores. Pero bueno, eso ya ahora no se hizo. Hubo una interpretación, una ley interpretativa que el Parlamento después votó, en la que decía esto: cuando se refiere a ministros solo se estaba refiriendo a los ministros del Poder Ejecutivo. Esa ley se presentó y se declaró la inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, y hoy tenemos los reclamos que tenemos. Sí. ¿Se puede considerar que es por lo menos desprolijo este proceso? Yo creo que puede haber habido, más allá de todo, una no previsión en el momento de comparecer en la Comisión de Presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, con una norma que hubiera definido claramente esto, más allá de lo que está en las actas de la propia Comisión de Presupuesto, que fue las explicaciones que se dieron en su momento, ¿no? Y por otro lado... Sí, fue desprolijo. Sí, claro. A ver, podemos catalogarlo de que desprolijo, y definamos desprolijo, es no haber definido
la separación que a partir de ese momento se instalaba con claridad respecto a las relaciones que podían existir con los salarios de los ministros del Poder Ejecutivo. Pero todos lo entendimos, para ir más a fondo, todos lo entendimos, todos lo vieron, todos los que saben de presupuesto lo vieron, y todos callaron. Lo que pasa es que la letra escrita es lo que evita la utilización del sentido común. Por eso. Todos decidieron interpretar la letra nomás, porque cuando el tenor de la letra es clara, el espíritu no debe ser tenido en cuenta, ¿no? Claro. Pero es claro que el espíritu fue todos lo sabían, ¿eh? Hoy podemos hacernos los distraídos, todos lo sabían. Y los que se iban a ver favorecidos decidieron en todo caso no hacer referencia a que le faltaban recursos. Estoy hablando de los ministros de la Corte del momento, estoy hablando de las autoridades del Tribunal de Cuentas, de los contenciosos, de la Corte Electoral, todos los que después reclamaron que sus salarios estaban ligados. Todos saben de presupuesto, todos tienen asesores de presupuesto, y ninguno dijo, en todas las planillas de todos los años nos va a faltar dinero porque nuestros salarios están ligados. Nadie lo dijo. Bueno, ¿y ahora? Y ahora va a haber que arreglarlo, y la única manera de arreglarlo es negociar, y a partir de la negociación definir una forma para hacer frente a ese incremento, ¿no? 60 millones de dólares por año que se han ido acumulando desde 2011 hasta ahora. Exactamente. El secretario... Ahí hay una discusión respecto de son 60, ¿no? Yo tomo el dato que ha dicho la presidencia, ¿no? La Secretaría de la Presidencia que ha definido lo que usted dijo, 60 millones de dólares. El secretario de la Presidencia, el Guerrero, dijo esta semana en El Espectador que no saben de dónde va a salir la plata. Bueno, por eso va a haber que negociar, a ver cómo se puede hacer frente a esa situación. Negociar entre ustedes, digamos, entre el propio gobierno, porque... No, claro, es negociar con los demandantes. Si los demandantes dicen queremos cobrar hoy no hay dinero porque no estuvo ninguna previsión presupuestal, lo hizo. Habrá que negociar a ver cómo se plantea el hacer frente a esta demanda, ¿no? Con el próximo gobierno. Y bueno, lo que pasa que, cualquier negociación que haga hoy cualquiera de nosotros, en realidad tiene plazo finito, hasta el 28 de febrero, en el lugar donde está, ¿no? Nadie le escapa esto tampoco a nadie, ¿no? Implica que, bueno, habrá presidente el 30 de noviembre de noche, habrá ministro de Economía el 30 de noviembre de noche, y se sentarán a conversar a ver cuál es la respuesta que se da a esta demanda que los trabajadores entienden como legítima. ¿Por qué no se encontró una solución en este tiempo desde 2011 hasta ahora? Más allá de esa ley interpretativa, la inconstitucionalidad de la misma, los judiciales dicen que en alguna instancia hubo posibilidades de acuerdo que el Ejecutivo lo desestimó. Claro, lo que pasa es que estamos de vuelta en la misma interpretación que se hizo. Sí. Y la interpretación que se hizo, el Ejecutivo dice, nosotros fuimos claros que esto no estaba ligado. Bueno, pero ante los hechos evidentes, por ejemplo, de que se declara inconstitucional... Ahí está. El hecho central, el hecho determinante ahora es la declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Que se planteó y que fue fallada derogando la interpretativa. Muy bien. Habrá que ver los espacios y el tiempo para terminar negociando el pago de las retribuciones. Pero esas normas no estuvieron contenidas, esas previsiones no estuvieron contenidas, y todos sabían que no estuvo contenida en el presupuesto del 2010. Lo sabía el gobierno, lo supo sobre todo los que tenían las autoridades en los ámbitos que yo he determinado, la Suprema Corte, lo sabían la planificación, los que hacen presupuesto y planificación en todos los ministerios, y obviamente sabían también los legisladores que trabajan en presupuesto que la previsión presupuestal esa no estaba contenida. Por lo tanto, no era posible que este gobierno solucionara el problema, por lo menos alcanzar un acuerdo que implicara una solución. Sí, iba a ser muy difícil, todos lo sabíamos que iba a ser muy difícil, y bueno, se está manifestando ahora. Para mí, vuelvo a repetir, en realidad pasa por entablar una negociación que va a tener que implicar naturalmente, ¿está bien?, al próximo gobierno, ¿no? Porque las previsiones se hacen presupuestales, se meten en el presupuesto o en cada una de las rendiciones de cuentas de cada uno de los años, ¿no? Una herencia maldita. Bueno, podría considerarse así, para usar la categoría que ha estado en boga. Ministro, ¿qué va a pasar con el conflicto en el registro civil, que está generando una situación muy complicada? Siempre el fin de año es complicado en el registro civil. Aunque no era tan esperable, ¿no? Porque todos los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos saben perfectamente desde que entra a ser funcionario público, es en el primer año de funcionario público, de que en los años electorales en realidad los reclamos salariales no existen, ¿no? Por eso el año previo
siempre es un año mucho más cargado de movilización en las etapas de discusiones presupuestales, ¿no? Sí. De todos modos hay una reivindicación acá que también pasa por el mismo tenor de lo que se está negociando para los magistrados judiciales y para el Poder Judicial, claro, y para la dirección y para el registro civil, ¿no? ¿Tampoco hay posibilidad de alcanzar un acuerdo ahí para que se levanten las medidas de fuerza? Y es parte de todo el acuerdo supone, en mi opinión, si usted me pregunta por dónde pasaría un acuerdo, ¿no? Pero no soy yo el que estoy negociando, aclaro. Está claro que está negociando la Secretaría de la Presidencia. Pasaría por encontrar el grado de compromiso a futuro que va a haber que hacerlo con las nuevas autoridades de cómo se va a enfrentar esta situación. ¿Y entonces? ¿No? Y bueno, habrá que esperar después del 30 que haya un nuevo gobierno electo y un nuevo ministro de Economía electa para ver cuál es la respuesta que se está dispuesto a llevar adelante por el próximo gobierno también, ¿no? Pero si el país puede enfrentar, por ejemplo, un paro de los jueces o un paro más profundo, o medidas más profundas de los funcionarios de registro civil. Bueno, habrá que verlo y cada cual tiene la responsabilidad de gestión. Vamos a ponernos a desglosar lo que usted me está planteando. El paro de los jueces o la medida de paro de los jueces, en realidad habrá que ver cuáles son las medidas que los señores y señoras jueces van a plantear. Si usted me dice, acá va a haber paro, en el sentido de no ejercicio de la función que le da sentido al Poder Judicial, que es la jurisdiccional, para defender los derechos y las garantías de los ciudadanos, yo supongo, pero esto es un supuesto, ¿no?, que la Suprema Corte de Justicia, como autoridad del poder, considerará que eso no puede ser desarrollado de esta manera y procederá a solicitar que se tomen las medidas respecto a limitar los derechos gremiales en el marco de lo que los convenios internacionales de trabajo habilitan para el caso que se afecte algún bien en juego, ¿no? Entonces se podría decretar una esencialidad. Si así lo entendiera la autoridad del poder, las esencialidades las decreta el Ministerio de Trabajo, ¿de acuerdo? Pero las tiene que solicitar aquellos que tienen la función de gestión administrativa y la autoridad administrativa para que las funciones en el marco de su conducción o dirección, o sea, cuando se manda, ¿no? Cuando uno tiene mando y tiene responsabilidades de mando para cumplir las funciones, supongo que lo analizará las propias autoridades, los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y usted, que es el ministro, tiene una posición tomada en caso de que se haga un pedido de esas características? Si se afecta la esfera jurisdiccional en lo que tiene que ver con la defensa de los derechos y las garantías, tengo posición, sí. Y la posición es que es absolutamente congruente con los convenios internacionales firmados por el país, la eventualidad de que si se pidiera la esencialidad para que la función de custodia jurídica de los bienes que están en juego sea salvaguardado, se aplica. Que sí que se decretaría la esencialidad. Pero no lo estoy, vuelvo a repetirle, porque si no la audiencia y muchos empresarios y muchos creen que la esencialidad la decreta por sí ante sí el Ministerio de Trabajo. Está claro. Perfecto. Hasta que usted explicó que lo tiene que pedir la Suprema Corte de Justicia en este caso. Quien tiene que velar porque las funciones se cumplan es el que tiene el poder de administración sobre dicho poder. Claro. En el caso de los registros, también está generando... En el caso de los registros está generando afectación. Está generando afectación. A ver, ahí hay paro distorsivo, no es que no se estén entregando ni documentos ni registros, es que hay unas medidas que se llaman distorsivas, diríamos, que afecta obviamente el desempeño normal de los registros, pero los datos que nosotros tenemos monitorizando y que hemos pedido al Ministerio de Educación y Cultura como el ámbito de referencia que tenga monitorizado, es cuánto se ve afectada la función, ¿está bien? Y obvio, todo paro distorsivo genera alteraciones, ¿no? La principal alteración que se está generando al funcionamiento, en mi opinión, es que no se están tomando los pedidos de documento que se tomaban por internet, ¿no? Lo que facilitaba no tener que hacer cola, se pedía por internet y después, una vez que estaban, se pagaba y se pasaban a buscar, ¿no? Esto ha llevado a que al estar bloqueado este sistema, que antes no existía, pero que se puso en beneficio de la gestión, ¿está bien? Al estar bloqueado lleva a que haya que hacer colas, que no se esté todo el horario, y esto genera, obvio, alteraciones. Pero no da ese nivel de alteraciones, en mi opinión, para decretar la esencialidad, cosa que yo le transmití a la Asociación de Escribanos, ¿no? Ahora, si las medidas
se incrementaran, se radicalizaran y se afectaran los bienes que pueden estar en juego en función de la necesidad de los documentos, que muchas veces pueden ser necesarios para llevar adelante instancias judiciales que tienen su tiempo también, ¿no? Ahí habría que analizar las medidas, las analizará el Ministerio de Educación y Cultura, y si nos lo solicita, nosotros, vuelvo a repetir, a la luz de las normas del derecho interno y de los convenios que el país tiene firmado, resolveremos. ¿Se va a aplicar descuentos a los trabajadores? Usted me pregunta si yo aplicaría descuentos si fuera la autoridad. Exactamente. No, pierda cuidado que aplicaría descuentos, porque no puede haber huelga gratis. También las huelgas son un derecho constitucional y cada trabajador y trabajadores y los gremios pueden llevar adelante las huelgas que entiendan o las medidas que entiendan, pero no si salen gratis, ¿no? Porque si no si salen gratis es muy fácil hacer huelga, ¿no? ¿Y por la limitación de horario y la cantidad de trabajo no hecho en estos días, en estas semanas? Bueno, hay un decreto, el decreto 401 del 2008, que habilita a que las autoridades, en este caso el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección General de Registros, apliquen descuentos que los puede evaluar a la luz de la afectación del servicio, ¿no? Tengo entendido, lo voy a extender como respuesta a la pregunta, sí, y así se lo he planteado a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección General de Registros, que se ha comunicado que se van a aplicar descuentos. Ministro, le agradecemos mucho estos minutos. No, por favor. Muy amable. Buenos días. Muchas gracias. José Vallares, ministro de Trabajo y Seguridad Social.